Ok, profesor. Bueno, esta es la bienvenida a la asignatura Inmunología en el cuarto semestre de la carrera de Salud Animal. Pronto nos conoceremos en Caracas cuando vaya a hacer la primera práctica de laboratorio. Eso va a ser en el primer piso, en el laboratorio que ustedes ya creo que conocen. Sí conocen ese laboratorio, ¿verdad? Sí, profe. Chévere. ¿Qué prácticas han tenido allí? Anatomía, estoy seguro. ¿Qué más? Histología, microbiología. Microbiología hicieron prácticas. Sí, el semestre pasado hicimos unas prácticas en laboratorio. ¿Y en microbiología qué hicieron? ¿Me pueden comentar un poco, por favor? Fueron algunos del semestre pasado. Por lo menos yo la vi, no tuvimos prácticas de laboratorio. Ok, sí, claro, porque a veces el grupo es heterogéneo y hay unos que la han visto y otros que no la han visto, ya entiendo. Y, y de parasitología, que la dan en el tercer semestre, ¿ustedes vieron prácticas también? No, profesor. No, tampoco. La profe. Ok. Bueno, vamos a comenzar entonces con la asignatura. De verdad que les doy la bienvenida, es un gusto saludarlos por primera vez. Ahorita estoy en un sitio no muy vistoso, por lo tanto no enciendo la cámara, pero les prometo que luego nos conocemos así por pantalla, viendo las caras los que querramos encender la cámara, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, bueno, la clase de hoy es una bienvenida y una antesala de lo que va a ser el semestre cursando inmunología. Vamos a hablar del contenido programático, vamos a hacer una breve descripción o unos breves comentarios de las clases, de los temas que vamos a ver en la materia. Vamos a hablar también sobre las prácticas del laboratorio que vamos a hacer allí en el primer piso. Vamos a hablar del plan de evaluación y algunos detalles importantes que tienen que saber para el funcionamiento, sobre todo el de las prácticas. Es importante lo que deben saber para las prácticas. Igualmente yo voy haciendo algunos resúmenes para irlos colocando en el grupo y fijarlos en el grupo de WhatsApp por si acaso alguien necesita recordar algo, lo busca allí en el grupo, en el sitio donde se fijan los mensajes. ¿De acuerdo? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Perfecto. Entonces, aunque tengamos aquí un dibujo, y ahora comienza, aunque tengamos aquí un dibujo esquemático de un cuerpo humano, muchas de las cosas que vamos a hablar aplican de igual manera para la medicina humana y para la medicina veterinaria. Cuando yo quiera hacer énfasis o quiera rescatar algo específicamente de las aves o de un mamífero o de un animal silvestre, yo les voy diciendo y vamos haciendo comparaciones de la respuesta inmune en los diferentes modelos animales, ¿de acuerdo? Sí, profe. Chévere. Y para comenzar, ¿cuál creen ustedes que de esos tres términos que están allí es el correcto para llamar al sistema que defiende a los animales contra la invasión de los microorganismos? ¿Qué sería lo correcto decir? ¿Sistema inmune, sistema inmunitario o sistema inmunológico?
Profe, ¿no sería sistema inmunológico? ¿Quién dijo eso? Yo, profe, Yailin. Sistema inmunológico. ¿Quién está de acuerdo con Yailin o quién está en desacuerdo? ¿O quién dice Estoy de otra acuerdo cosa con que es Yailin, diferente? profe. ¿Y tú eres quién? Daniela. Profe, yo creo que los tres términos están bien dichos. Yo soy Cintia Hernández. Ok. ¿Tú, Daniela es María Daniela? No, profe, es Daniela Raga. Ah, Herrera. Daniela Herrera. Raga, profe. Ah, Raga, perdón. ¿Y de los, quién dijo que los tres estaban correctos? Yo, profe Cintia Hernández. Ok, Cintia. Perfecto. Bueno, fíjense ustedes. En el común y corriente, en el día a día, siempre escuchamos a veterinarios, a médicos humanos, a biólogos, a bioanalistas, a enfermeras, a nutricionistas, a un montón de gente, odontólogos, enfermeros, gente relacionada con el área de salud, siempre se refieren a este sistema como sistema inmunológico. Pero pregunto yo, ustedes cuando estudiaron anatomía, ¿ustedes estudiaron el sistema óseo o el sistema ociológico? El sistema óseo. ¿Y estudiaron el sistema digestivo o el sistema digestivológico? Pero, profe, hay muchos términos, porque, por ejemplo, el sistema óseo también se le puede decir osteología. Osteología, pero es una ciencia, pero no como sistema. Sistema osteología no existe. Osteología es la ciencia que estudia los huesos. Entonces sería sistema inmunitario. Porque El- inmune es como cuando ya, o sea, inmune se refiere a que algo es inmune, inmunológico es lo que lo estudia, inmunitario sería la palabra. ¿Quién dijo eso? Victoria González. Excelente, Victoria. Excelente. Entonces, por una mala aplicación del idioma y un mal uso del término, sistema inmunológico es el que van a escuchar y van a seguir escuchando, creo que por el resto de su vida. Pero cuando hablemos con gente experta en inmunología, inmunólogos de este país o inmunólogos bien estudiosos de la carrera de otros países, se refieren al sistema inmunitario. Sin embargo, inmune tampoco está tan mal, pero el que sí está bien mal es el inmunológico, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Okay. Igual que el sistema circulatorio. Ustedes no estudiaron el sistema circulatorológico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y por eso es la explicación. Bueno, a este sistema es el que nos vamos a referir, muchachos. Al sistema al que tanto a seres humanos como a animales los defiende contra la invasión de agentes extraños, agentes externos, patógenos o no patógenos, que ingresan al organismo y tratan de enfermarlo o inclusive hasta acabar con su vida. De ese sistema que vamos a estudiar. Y es un sistema bien complejo, muy complejo, hasta el punto de que hay especialistas que estudian y trabajan únicamente dirigido al sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes han escuchado hablar cuando alguien dice, mira, tengo las defensas bajas. Sí, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Ajá, tengo las defensas bajas. Ese es un término tan común en la población, pero en realidad sabemos qué significa eso con detalle. Bueno, posiblemente algunos sí, otros no.
De eso vamos a aprender, muchachos, de eso vamos a aprender en este semestre. ¿Están animados de ver inmunología? Sí, profe. Sí, profe. ¿Cuáles son los comentarios? Díganme algo de sus antecesores. ¿Cómo así, profe? De cómo fueron las prácticas de inmunología en el semestre pasado, etcétera, etcétera. ¿No llegaron a conversar con nadie de eso? Bueno, profe, la mayoría de mis compañeros que ya vieron clase con ustedes siempre me hablan bien de ustedes. Ok, gracias. Vamos a A hacer mí unas lo que prácticas. me han dicho, profe, es que la materia es muy buena como usted la imparte y toda la cosa, lo único que sí hay es que prestarle atención. Ok, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y hasta hace un semestre también daba parasitología. Y Sí, también profe, yo vi parasitología con usted. Ah, ok. Creo que está hablando Yailin, ¿no? Sí, profe, a mí me quedó parasitología, pero la primera vez la vi con usted. Y luego la pasaste, Yay. Sí, la pasé el semestre pasado. Que fue cuando nos dieron práctica. Es así, profe. Chévere. Bueno, vamos a lo nuestro. Fíjense. Entonces vamos a estudiar un sistema muy complejo. Y se puede hacer tan complejo como que uno no puede entender a veces algunas interrelaciones de células y de proteínas y esas cosas, pero no es la idea. La idea es que ustedes conozcan de inmunología y la apliquen en lo que va a ser su trabajo, pues, en cómo se mide una respuesta inmune, cómo se evalúa esas células de defensa, hasta cómo se cuantifican, porque vamos a hacer contaje de glóbulos en el laboratorio. Entonces, para que más o menos tengan una idea. ¿Me siguen oyendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Entonces, fíjense, la asignatura está dividida en dos laxos. La semana que viene, perdón, antes de comenzar a hablar de las clases, yo quiero que ustedes sepan algo. Yo por el hecho de no vivir en Caracas, como otros profesores que también son fuera, viven en otros estados, se me dificultaba mucho ir cada 15 días a Caracas. Por lo tanto, le planteé la situación a las autoridades de ustedes para que me permitieran hacer menos viajes, porque bueno, o sea, no es que sea un viejito, porque algunos de ustedes me conocen, pero sí, ya tengo mis años pues y no es lo mismo, la salud se resiente un poco. Además de que tengo que hacer 2, 3 cosas más por trabajar en instituciones públicas, instituciones del gobierno. Entonces, ustedes se imaginan cuáles son los sueldos que uno, en el sistema público, el sueldo que uno devenga. Entonces, esta oportunidad de dar clases en Caracas desde el 2020, 2021, que son varios años dando clases ya con ustedes, la he aprovechado al máximo, pero sin embargo he mermado un poco en mis capacidades, pues, de traslado, de tiempo, etcétera. ¿Sí me entienden eso? Sí, profe. Entonces vamos a hacer 5 encuentros presenciales. Unos de ellos van a ser solamente para hacer prácticas y otros de ellos van a ser para hacer prácticas y examen presencial. Que eso sí me quedó claro de que hay que hacerlos de esa forma, exámenes presenciales. Entonces, ya después yo les voy a hablar de las fechas exactas, muchachos. De las fechas exactas se las voy a hablar después. El fin de semana se las voy a pasar por el grupo. Pero así, a grandes rasgos, la asignatura yo la he dividido en 2 laxos. El primer laxo tiene estas clases que ustedes están viendo allí. Comenzamos la semana que viene y disculpen que volviendo al punto, por el hecho de que no voy a hacer clases presenciales cada 15 días, sí puedo llamar algunos jueves online
independientemente de que la semana sea par o que la semana sea impar. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Chévere. Entonces vamos a ver la semana que viene generalidades de la inmunología. Vamos a introducirnos en el tema de inmunología, vamos a empezar a conocer los órganos, vamos a empezar a conocer el sistema inmunitario, vamos a hablar también en otra clase sobre los tipos de los glóbulos blancos de la sangre y cuáles son las funciones que estos glóbulos cumplen. Luego vamos a tener una clase solamente para hablar de antígenos. Y cuando hablamos de antígenos nos referimos a microorganismos patógenos y a otras sustancias que no son microorganismos, pero que también son antígenos. Y esta otra clase está dividida en 2 semanas, que es de anticuerpos. Anticuerpos que ustedes más o menos saben de qué estoy hablando, qué significa esa palabra, a qué me refiero cuando yo hablo de anticuerpos. Esa clase es un poco larga, hay mucho contenido y la he dividido en 2 partes. Y luego vamos a hablar de diagnóstico inmunológico. Vamos a hablar de algunas pruebas de laboratorio clínico veterinario donde el fundamento es la inmunología. Probablemente algunos de ustedes, o muchos de ustedes, o no sé si pocos de ustedes, hayan estado en clínicas veterinarias y hayan hecho pruebas rápidas de esas que detectan parvovirus, de esas que detectan... Sí, la han hecho, ¿verdad? Sí, profe. Yo sí. Bueno, tú y probablemente otros más lo hayan hecho y van a entender, van a saber en esta clase de diagnóstico inmunológico qué significa esa prueba, por qué se hace esa prueba, cuál es la explicación técnica inmunológica de lo que está pasando dentro de esos cartuchitos que ustedes después desechan a la basura, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a ser en el primer lapso. Vamos a ver 2 prácticas intercaladas. Mire, ahí hay 7 temas y hay 2 prácticas que se van a intercalar allí. Por supuesto que cuando yo le escribí en el grupo, apenas creamos el grupo, es que no podemos comenzar con una práctica la semana que viene. ¿Por qué? Porque no hemos visto nada de teoría. Entonces vamos a hacer una práctica en el aire, donde ustedes no van a entender porque no hemos visto unas clases que se refieran a eso. ¿De acuerdo? Sí, profe, tiene sentido. No tiene sentido. Y después que veamos la clase de diagnóstico inmunológico, vamos a hacer unas pruebas inmunológicas en el laboratorio. Entonces, yo no puedo hacer una prueba inmunológica la semana que viene porque el tema está un poquitico más adelante. Bueno, a eso me refiero. Así es que son las prácticas. Profe, disculpe la molestia, yo sé que capaz lo va a decir más adelante, Ajá. pero me gustaría saber cuántos exámenes son. O sea, ya dije que son 2 prácticas, me imagino que una va a ser en el primer lapso y la otra va a ser en el segundo lapso. Pero los exámenes, tipo, ¿cuándo van a ser o cuántos exámenes van a ser? Ya vamos al plan de evaluación, mira, ahí lo dice. ¿Viste lo que dice ahí? Segundo lapso. Sí, por eso que yo dije, capaz lo va a decir ahorita. Sí, mi amor, gracias por adelantarte. No, chévere, ya vamos a hablar de eso con detalle. La clase, o sea, el encuentro de hoy, la conexión de hoy, es más que todo reconocimiento. Yo ya que agradezco que solamente 1, 2, 3, 4 personas nos hayan podido conectar, pero las asistencias corren a partir de hoy. Y luego, en el segundo lapso, vamos a ver estas clases que ustedes están viendo allí. Y hay una clase hermosísima, que es esa 4ª clase, que vamos a hablar de vacunas, de producción de vacunas y el control de calidad de una vacuna. Entonces también, usted sabe lo que es una vacuna porque ustedes se han puesto vacunas. Seguramente ustedes han puesto vacunas en animales por ahí en jornadas en la calle o en los laboratorios, en las clínicas o consultorios veterinarios. Pero yo les voy a hablar de qué es lo que está dentro de una vacuna, cómo se produce una vacuna y cómo se hacen, son las fases de control para que una vacuna sea liberada para uso mundial. Entonces, esa clase es bien interesante. ¿De acuerdo?
profe. Sí, profe. Están comiendo, están atendiendo, qué sé Profe, yo. yo estoy escribiendo y me quedé arriba en el segundo lapso, en la fase de la respuesta, y pasó rápido la página. La fase de la respuesta. Oye, ¿qué querrás decir tú con eso? Las fases no. Las fases de producción y control de una vacuna. Ese inmunógeno que compramos y que administramos a nuestros a seres vivos, ese inmunógeno tiene un contenido y un proceso de fabricación. Y tiene entonces unas fases para hacer el control de calidad y pueda ser usado masivamente. Así es el mundo de las vacunas. Y como eso tiene un fundamento inmunológico 100%, yo lo tengo en una clase de inmunología. ¿Me entienden? Sí, profe. Chévere. Y ahora sí, mira, aquí tenemos el plan de evaluación. No hay fechas, se las prometo para el fin de semana, publicar las fechas de todas estas cosas. Además, tengo que cargarla en el sistema Terna, porque nos obligan a eso y así debe ser. Entonces, vamos a tener 2 exámenes inscritos. Uno cuando terminemos el primer lapso, que vale 30%, y otro examen inscrito cuando terminemos el segundo lapso, que también vale 30%. O sea, mis hijos, ustedes se están jugando 12 puntos de los 20 puntos en 2 exámenes escritos. Luego vamos a entregar de las prácticas que hagamos, vamos a entregar un informe. Una vez que termine la práctica, yo le doy a ustedes 2 o 3 días para que me manden al correo un informe, y ese informe sí es grupal, porque el trabajo en el laboratorio es grupal. Cada informe de esos vale 10%. Ya serían 90%. Y el último 10% es una revisión científica, también sencilla, corta, relacionada con un tópico de inmunología animal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. De ese trabajo individual de revisión científica, yo les voy a dar las pautas con anticipación. Igualmente el informe de cada práctica, que vale cada una 10%, también les voy a dar cuáles van a ser las pautas para ese informe grupal. Entonces, ahí hay cosas individuales y solamente hay 3 informes de práctica que se entregan de forma grupal, porque el trabajo en la práctica va a ser grupal. Hay 28 inscritos, déjenme decirles. Ustedes son 28 cursantes. Por lo tanto, las horas de práctica en las que yo debo desocupar el laboratorio a las 2:45, ustedes van a estar divididos así. Estos son ustedes. ¿Me están viendo? Sí, profe. Desde el 1 hasta el 28. Entonces, el grupo que va desde Ariadne Andrade hasta Dianelli González entra a las 12:30 del mediodía y sale a las 1:35. Y el segundo grupo, que comienza con Cintia y termina con Verónica Vivas, entra a las 1:35 y salimos a las 2:45. Les acabo de decir hace ratico que probablemente ese fin de la práctica, a las 2:45, nos dirijamos a un salón, o bien sea para ver una clase teórica, o bien sea para aplicar uno de los exámenes escritos de lo que les hablé. ¿De acuerdo?
Sí, profe. Entonces ahí estaríamos más o menos en un salón que a veces nos han prestado, o sea, nos asignan uno del segundo piso. A veces por el día y por la hora nos asignan uno del segundo piso. Ahí vamos a estar más o menos como hasta las 4 o cercano a las 4. Eso van a ser entonces, repito, en las 5 clases presenciales en Caracas. ¿Alguna duda? No, profe. Profe, ahí decían que eran 3 prácticas entonces. Ajá, 3 prácticas. Cada uno va a tener un informe grupal de 10 puntos cada una, de 10% cada una, exacto. Y podemos continuarlo con una clase o uno de los viajes míos a Caracas. Puede ser para una clase con un examen o simplemente para un examen. Vale, entiendo. Otra cosa importante. Si esto tengo que yo pasárselo prontico a la coordinadora académica, que es una profesora que se llama Juana. Si yo quisiera hacer un cambio, tengo que discutirlo con ustedes y tengo que negociarlo con ustedes. Un cambio, y si es un cambio, ténganlo por seguro que va a ser por su bien o va a ser en positivo. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, en un semestre pueden pasar cosas. Entonces, me refiero a eso. Siempre en pro de ustedes, en pro de recuperar, en pro de que salgan bien. El horario de la asignatura, que ya también lo compartí por el grupo, es este. Los martes, donde van a haber 5 clases presenciales, con laboratorio, por supuesto, como les dije, son de 12:30 a 2:45. Por eso es que están repartidos en 2 grupos, que el primero entra a las 12:30 y el segundo entra a 1:35. Eso es el día martes, eso que está ahí ensombreado en morado. Y las clases online, como esta, son las que vemos ahí en amarillo los días jueves, de 6:30 a 8. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Otra cosa que les voy a decir, y se lo voy a decir porque ya la experiencia me ha dicho, y de verdad que las cosas para que puedan funcionar hay que probar cómo puede ir saliendo el asunto. Una clase online de 1 hora y media, 2 horas o más de 2 horas no es nada funcional, es muy impráctica. ¿Por qué? Porque se cansan, nos cansamos. Independientemente de que esté muy bueno el tema, siempre estamos cada quien rodeados de distracción. Entonces, las clases que yo les voy a dar a ustedes, la que sea muy larga va a durar como 1 hora y media, pero todas van a ser de menor cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Y esa es la razón. Sí, profe, está bien. Sí, profe, de acuerdo. Además que lo que le dijeron por ahí algunos de ustedes no es mentira. Hay que prestar atención porque en cada clase hay muchos términos, hay muchos conceptos y hay muchas reacciones inmunológicas que son difíciles. Entonces imagínense yo hablando y explicando cosas complejas, a los 15-20 minutos se van a querer desconectar. Y esa no es la idea. Muy bien. Entonces ahí está la lista de estudiantes, 28 inscritos, dividido en 2 grupos de 14 cada grupo. Vamos a hablar de las prácticas ahora. En las prácticas, y también lo voy a pasar por el grupo, por WhatsApp, y lo voy a fijar en un mensaje. Deben ir todos con una bata manga larga.
independientemente del color, pero deben usar una bata. Yo tengo bata blanca. El que no tenga bata blanca, sino que la tenga azul, que la tenga gris, que la tenga verde, la puede llevar, pero que sea manga larga. Si alguien no tiene bata blanca, pero tiene una azul, por inmunología no tiene que estar comprando bata. Use su bata manga larga, que es la que tenga. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Y lo otro que siempre deben llevar, además de la bata, es gorro y guantes. En cada práctica les voy a pedir a los 28 unos poquitos insumos que están siempre al alcance de su mano. Por ejemplo, un cuarto de litro de cloro, un cuarto de litro de jabón líquido, un cuarto de litro de desinfectante, que puede ser de lo que se recargan por ahí en la calle. No tiene que ser de ninguna marca, de ningún automercado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. Servilletas blancas siempre deben llevar a las prácticas. ¿Verdad? Y si se presentase alguna cosa adicional, yo se las digo con tiempo, hacen su colecta y lo compran. Por ejemplo, en parasitología, yo los mandaba a los estudiantes a comprar unas cajas de láminas portaobjetos. Y eso eran 40 estudiantes, 30 estudiantes, 20 y pico estudiantes, y la caja lo que costaba eran $3 o $4. O sea que cuando dividían entre el grupo, era muy poca la inversión, era muy poca la colaboración. Pero bueno, yo repito, se lo voy a hacer saber con anticipación. Lo que sí es seguro, entonces repito, guantes, gorro, bata, un poquito de jabón líquido, un poquito de cloro y un poquito de desinfectante. Y ya casi para terminar este encuentro de reconocimiento y bienvenida, nosotros vamos a estudiar más o menos ya las últimas fases de esta escala, ya las últimas etapas de esta escala que ustedes estén viendo allí. Si ustedes vieron enfermedades poblacionales en animales, no sé si ustedes vieron epidemiología o la ven más adelante, no estoy seguro de eso, hablan de población, hablan de grupos de animales. Si no, puede ser que se refieran a un animal como tal, un animal, por ejemplo, que se trata independientemente como un equino, independientemente como un canino, independientemente como un felino, doméstico, mascotas, pequeños animales, ¿de acuerdo? Y luego cuando pasan a estudiar, y luego cuando pasan a ver el estudio de los órganos macro y los sistemas en macro, entraron a anatomía y ahí vieron cómo está compuesto cada uno de los sistemas de un animal. Esas prácticas son bien bonitas, a mí me gustan, aunque la anatomía es muy larga y es compleja. Pero también estoy seguro que vieron clases de histología, ¿sí o no? Sí, profe. Y vieron láminas en microscopio, antes lo hacían, no sé ahorita. Sí, profe. Sí, vieron el tejido hepático, vieron el tejido, los epitelios, ¿vieron eso? Sí, profe, nosotros Profe. tuvimos la oportunidad con la profesora Jenny. Jenny, correcto. Y ella llevaba sus láminas, ¿no? Sí, la mayoría del tiempo sí. Ok. Cosa que me gustaría mucho conseguir en Caracas cuando vaya a la primera y a la segunda práctica es que los 3 microscopios funcionen, ¿vale? Ya llevaban mucho tiempo con un microscopio desarmado y ojalá que ya para esa fecha estén listos. Bueno, Profe, dígame. pero usted el semestre pasado le dieron prácticas en el laboratorio con los microscopios. De inmunología sí. Ya. Sí, eran 27 estudiantes
ustedes son 28 este semestre, y yo hice prácticas de inmunología y usé los microscopios. Pero hay uno que estaba regular, uno que estaba desarmado y otro que estaba bueno. Sí. Por eso repito, para que las cosas salgan bien y aprovechemos esa hora y pico cada grupo, ojalá que estén buenos, por lo menos buenos, dos, por lo menos. Pero no quisiera ir y conseguirme uno solo o ninguno. Bueno, ustedes vieron tejidos y estudiaron láminas y también pudieron acercarse un poco, aumentando los objetivos del microscopio y ver alguna célula en particular. Es probable que hayan visto una de esas láminas con mayor aumento y hayan más o menos caracterizado una célula. Pero nosotros vamos a ir ahora a la parte más pequeña, a la parte de las proteínas y a la parte de las moléculas. Vamos a estudiar anticuerpos, y los anticuerpos son glicoproteínas, es decir, no son células, son sustancias que producen las células. Por eso que vamos a hablar mucho de química y vamos a hablar mucho de fisiología. O sea, al haber recorrido ustedes en otras asignaturas las células, los tejidos, los sistemas y los animales y los organismos, los seres vivos, ahora nos vamos a ir al extremo contrario. Vamos a ir ahora a estudiar las glicoproteínas, que son los anticuerpos. Los antígenos son sustancias químicas que forman parte de un microorganismo, de un patógeno, y que el sistema inmunitario reconoce para atacarlo y destruirlo. ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Todo bien? Bueno, de esta forma llegamos al final. Y esta era una bienvenida, un reconocimiento a la asignatura, y vamos a hablar de generalidades. Ya más o menos se llevan casi todas las reglas del juego, las cuales también les voy a pasar por escrito en el grupo y a fijar mensajes en el grupo de WhatsApp que ya creamos. ¿De acuerdo? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Vale, profe. Sí, profe. Muy bien. Entonces, ya todos los que se conectaron temprano, pasé la lista, los que nombré se pueden ir desconectando. Y a los últimos que fui conectando, me van diciendo su nombre para la asistencia. Chao a los otros. Hasta pronto. Perfecto. Hasta pronto, Chao, profe, chao. Muchas gracias. Hasta luego.